¿Mm? ¿Arrancaban ustedes? Ah, ¿qué está tomando recuperatorio o algo? No sabía. No, tenían que hablar de las buenas prácticas. Que yo recuerde, no, profe, pero no sé, por ahí no me ¿Qué equivoco. prácticas, profe? ¿Cómo? ¿Qué prácticas? Perdón. Bueno, era las buenas prácticas de refrigeración, las que quedaban y las iban a hacer ustedes. Y estoy buscando el papel donde anoté los nombres y los temas, pero no lo encuentro, así que se salvan por eso. No, pero con nosotros me parece que ¿Con no, ustedes profe. no? En serio. No, No, profe, No, me capaz parece que que no. capaz lo hizo, no sé si usted está con Pilar también, capaz que lo sí, hizo sí, con sí, por Pilar y eso capaz que nosotros tal vez estaba con Pilar este tema. no. No, si lo último que vimos fue lo de los elementos de reflexión. ¿Se acuerda que habíamos hablado y yo le había dicho, es más, que si algún día que si volvíamos a tener presencial o algún día que tengamos ¿No que ir, yo si no quería empezamos llevar. con buenas prácticas con ustedes? Parece que no, el lunes pasado, si mal no recuerdo, terminamos de ver casi los elementos de refrigeración, lo del manifold y etcétera. Ah, bueno, entonces si vimos el manifold, entonces sí vimos buenas prácticas. Entonces sí, está bien, está bien, está bien. Entonces sí. Que no hayamos hecho la repartija de los temas, no te digo nada. No, no, eso sí que no. Pero si llego a encontrar la listita, vayan Buenas tardes. No, eligiendo flores para su no, de verdad funeral. no No hizo ninguna hicimos, repartija de temas no hicimos todavía. repartija de temas. No, de este tema todavía no. Bueno, está No. bien. Al principio sí había sido lo del, cuando hicimos lo de Osmos y todo eso, pero ahora todavía no dio Sí, otra eso sí. repartija de temas. Bueno, está bien. Voy a confiar en vuestra palabra. Sí, probablemente lo hice con los chicos de Pilar y con ustedes no. Bueno, entonces, sí, la verdad que eso. Ups, no. Bien, a ver, esperen un segundito. Voy a abrir el CBG. Bien. Buenas prácticas. Bueno, entonces, sí, habíamos visto lo de buenas prácticas y habíamos arrancado con lo de buenas prácticas. Esperen que los perdí a ustedes. Ahí los encontré. Compartir, compartir y compartir. Ahí está. Y vamos a ver el tema. No sé por qué me quedaba que solamente faltaba este tema. Porque la otra sería
el 2, este. Este me suena que lo vimos, por eso. Bueno, profe, Hola. Este sí lo vimos. De barrido, limpieza, las buenas prácticas, esto sí. Este sí. Sí, sí, eso sí. Este sí. Estas son las buenas prácticas. ¿Mm? No habíamos llegado hasta este, por ejemplo, habíamos llegado hasta por acá. ¿Este cuál es? Este es recuperación con conexión, recuperación, recuperadoras. Bueno, vamos a ver esta parte. Ahí está. Esto está en el aula virtual. Es el que se llama Buenas Prácticas en Refrigeración. ¿Sí? A ver, se los muestro. Hay varios, como verán, está el 1, 2 y 3, que este es un solo manual, el 1, 2 y 3, y este es es el que abrí recién, este Onundi, es el que no tiene, es uno solo. ¿Mm? De acá vamos a ver el tema este de recuperar, reciclar y regenerar. Son, según la norma RAE, recuperar significa remover el gas refrigerante en cualquier condición de un sistema y almacenarlo en un contenedor externo sin analizarlo ni procesarlo. Eso es recuperar, sacarlo. ¿Sí? Esté limpio, esté sucio, esté mezclado, esté contaminado, tenga humedad, lo que sea, se lo quita, nada más. Se lo saca. Eso es recuperar un gas refrigerante. Reciclarlo es limpiar ese gas refrigerante para volverlo a usar. Y para eso se le va a retirar el aceite, se lo hace pasar por varios dispositivos, como filtros deshidratadores, y van a reducir la humedad, la acidez, la presencia de sólido. ¿Sí? Este término reciclar usualmente se aplica a los procedimientos que se pueden implementar en sitio o en taller de servicio. Porque para reciclar hay un equipo. ¿Mm? Hay un equipo que está preparado para eso. ¿Sí? Buenas Se tardes. retira, se recupera y se recicla. Estas recicladoras hacen todo el trabajo. Lo quita y lo recicla. Y lo vuelve a colocar, uno lo tiene que volver a colocar en otra garrafa. ¿Mm? Y el concepto de regenerar, ¿sí? En este proceso de regenerar, es el proceso de que llega hasta las especificaciones de un gas nuevo. O sea, en este se le quita el aceite, se lo filtra, se le quita la humedad, la acidez y los sólidos. En este no, en este vuelve a ser un gas nuevo. En este proceso se usa la destilación, ¿sí? No, obviamente no se va a hacer in situ. Hay que llevarlo, ¿sí? A un lugar determinado donde regeneran el gas refrigerante. Bien, esos son los tres. Consideraciones de la definición de regenerar. El análisis químico es un procedimiento clave al regenerar ese gas. La frase especificaciones de un gas nuevo significa practicar un análisis químico para asegurar que se alcanzaron las especificaciones de pureza. A pesar de haber alcanzado los niveles de pureza después de haber sido reprocesado el gas, puede decirse que el refrigerante no se regeneró, a menos que se le haya practicado el análisis químico. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando se recupera? ¿Sí? Acuérdense, recuperar es el primero,
reciclar es cuando se lo limpia y se lo puede hacer in situ, y regenerar es cuando vuelve a nuevo, y destrucción. Cuando un refrigerante recuperado de equipos de refrigeración y aire acondicionado se encuentra contaminado o mezclado con otros refrigerantes, no es factible su reciclaje o regeneración y por lo tanto no se podrá volver a utilizar. La mejor opción para un gas refrigerante contaminado es la disposición final o destrucción. ¿Mm? Hay distintas tecnologías para la destrucción de refrigerantes. Estas fueron avaladas por el protocolo de Montreal. Acá muestra algunas tecnologías de destrucción de refrigerantes. ¿Mm? Horno de cemento, incineración por inyección líquida, oxidación de gases, craqueo en reactor, incineración, arco de plasma, plasma de radiofrecuencia, plasma de microondas, arco de plasma. Estas son técnicas que se usan para la destrucción del refrigerante. Sobre todo, los gases que no pueden, los gases que no pueden volver a recuperarse, a reciclarse y ni regenerarse. Recuperar es reutilizar el gas sin procesarlo. En muchas ocasiones, el gas hay que retirarlo del sistema y ese mismo se utiliza para volver a colocarlo. ¿Por qué? Porque está en buenas condiciones y no necesita ni ser ni reciclado ni regenerado. En esos casos se recupera, se realiza la reparación del equipo y se vuelve a recargar el mismo gas que se recuperó. Recuperar y reciclar es lo que hablábamos recién. Indica cuando puede ser que el refrigerante pueda tener un mal desempeño, este debe ser procesado para retirar contaminantes. Y se puede hacer en una recuperadora recicladora. Esta es la máquina que nosotros habíamos recibido por haber participado como facultad, obviamente, del curso del INTI, pero alguien la usó mal y la rompió. Métodos para recuperar los gases refrigerantes. Recuperar, ¿sí? El gas refrigerante es el primer paso para reparar o darle servicio a un equipo de refrigeración. Este proceso significa transferir el gas refrigerante desde el sistema de refrigeración a un cilindro para recuperar gas. Si ese refrigerante no está contaminado, se puede volver a cargar nuevamente. Y si no, habrá que reciclarlo. Si el gas recuperado presenta impurezas antes de recargarlo al sistema, debe pasar por un proceso de reciclado en sitio. Existen 4 formas de recuperar el gas refrigerante, o sea, sacarlo del sistema. Una es recuperar en fase líquida. Otra es recuperar en fase gaseosa. Otra es recuperar líquido y vapor sin separar el aceite del refrigerante, ¿sí? Y otra es recuperar líquido y vapor separando el aceite del refrigerante. ¿Mm? Cada una de estas formas tiene ventajas y desventajas. La manera del solo líquido... Una Sí. pregunta. Cuando se recupera, ¿cómo sabemos si no está contaminado? Y se puede volver a utilizar. Generalmente es por... perdón. Por el síntoma que vos sabés que tiene el equipo. ¿Sí? Por el síntoma que vos sabés que tiene el equipo, entonces, si se quemó el compresor, y bueno, lo sacaste, bueno, y entonces hay mucha sospecha, es más que nada por sospecha, ¿sí? Si es algo que fue una pérdida solamente, entonces, y no hubo algo entre medio, entonces sabes que no, ¿sí? Que no hubo. Porque no hay, en el sistema, por lo menos en los que yo vi, tal vez alguno haya visto, no hay una mirilla donde uno lo ve pasar. Si tal vez haya una mirilla, si hay una mirilla donde uno ve pasar,
y ve que cambia de tonalidad o hay un cambio de algo, entonces quizás, De tonalidad no, pero sí te dice si, qué es lo que hace. Si burbujea o no, si le falta, si está húmedo, la mirilla tiene como si fuese un disquito y un ojo en el medio que marca un color. Y ahí te va ujú. diciendo si tiene humedad o no, Si tiene humedad cambia si de le color falta gas. la mirilla. Exacto. Ahí está. Bien. Igual normalmente recuperan el gas cuando vos tenés el aire acondicionado en tu casa andándolo más bien y lo tenés que mover, y ahí te lo pasan directamente al compresor. Claro. Y no perdés Ujú. nada y después tampoco tenés que andar cargándolo. Está bien. Entiendo. Bueno, esas son técnicas. Bueno, entonces, el primero dijimos recuperar el refrigerante en fase líquida. La manera de solo líquido es muy rápida de hacer, pero deja vapor en el sistema. En la forma de solo vapor, la recuperadora retira todo el refrigerante, pero es considerablemente más lenta. Las recuperadoras que separan el aceite de sistemas de refrigeración o de aire acondicionado no necesariamente son mejores de las que no lo hacen. Algunos tipos de equipos de recuperación requieren de un vacío previo antes de cada uso, sobre todo si se va a cambiar de refrigerante. Por ejemplo, tenía un R12, si se recupera R12 de un sistema y se va a recuperar R22 de otro sistema. Debemos utilizar otro tanque recuperador para el R22, que deberemos haberle hecho un previo vacío de al menos de 1000 micrones. También deberemos hacerle un vacío previo de 1000 micrones a nuestra máquina recuperadora. Una vez que ya se preparó el equipo para recuperar el gas, se inicia el procedimiento de recuperación. Entonces, ahora arranco con el procedimiento para recuperar gas. ¿Sí? Esto de lo que hablaba son las ventajas y las desventajas de uno u otro. Los cilindros recuperadores para refrigerante deben estar completamente vacíos. ¿Sí? Obviamente no tiene que tener nada. Tiene que estar vacío, inclusive estando en vacío, antes de proceder a cargarlos con gas. Esto evita que el gas recuperado se contamine con aire, humedad o remanente de otro gas que estuvo anteriormente. ¿Sí? Por eso se mencionó que se debe hacer un vacío al tanque recuperador de al menos 1000 micrones. Para poder acelerar la recuperación de gas, se debe mantener frío el tanque recuperador durante todo el proceso. Mientras más frío esté el tanque, la presión del gas disminuye. Pero si el equipo de donde se está recuperando el gas está a una temperatura ambiente, entonces el proceso será más lento. Antes de comenzar la recuperación, debe revisarse la posición de todas las válvulas. Y se aplica constatar el nivel de aceite del compresor de la recuperadora. Es aconsejable recuperar el gas refrigerante líquido en un tanque recibidor. Debe recuperarse el líquido primero y después el vapor. Recuperar el refrigerante en fase gaseosa deja aceite en el sistema, minimizando la pérdida del mismo. Si el compresor no funciona, hay que entibiar el cárter del compresor. Esto ayuda a liberar refrigerante atrapado en el aceite. Bien, acá está el esquema. Lo voy a checar porque... Ahí está. Bien. Acá tenemos el compresor. Esta será la línea de baja. Esta será la línea de alta. La línea del servicio. Fíjense que el tanque recuperador está en un balde con hielo. ¿Sí? Está en un balde con hielo para bajar la presión. Tenemos tubo capilar, el filtro deshidratador, la válvula de vapor abierta y el compresor no operando. Se tiene que instalar dos válvulas removibles, una para alta presión y otra para baja. El refrigerante migra y se condensa en el tanque recuperador.
Con este método se recupera el 80% del gas. ¿Mm? Recuperar el refrigerante de ambos lados, de alta y de baja, para poder lograr un vacío completo. Esta acción también ayuda a acelerar el proceso de recuperación del gas. Si el compresor del sistema funciona, se debe encender y recuperar el gas del lado de alta presión. Ahí lo tenemos. Ya se recuperó del lado de vacío, este se deja inhabilitado y se conecta del otro, del lado de vapor. Con compresor si este funciona. Se instala una válvula removible de alta presión, se pone en marcha el compresor y se recupera el gas refrigerante. El tanque recuperador frío condensa el gas, que es recuperado en un 90% por este método. ¿Mm? Entonces tenemos el manifold conectado a la baja, conectado a la alta, a la válvula de servicio, ambas válvulas abiertas, y cómo se encuentra la garrafita antes de empezar el traslado. ¿Cómo se encuentra? Caliente. Sí, ¿qué más? Natural sería. ¿Y qué más? En vacío. Está vacío. Se le hizo un vacío a la garrafa. Entonces Claro, cuando para que entre conectas, el gas. si no, no entra. ¿Cómo hacemos para entrar? Claro. ¿Sí? Si no, no entra. Esta garrafa está vacío. Por eso hablaba de un vacío de 1000 micrones. ¿Mm? Entonces se le hace el vacío, se conecta, se abren, están cerradas, luego se abren, ¿sí? Y viene y se viene por acá. Si no, no fluye. ¿Mm? Bien. Recuperación en fase gaseosa. Este procedimiento por general es más lento, ya que el flujo de gas refrigerante es menor en fase gaseosa. En los grandes sistemas de refrigeración, esto exige más tiempo que cuando se transfiere en forma de líquido. Se debe tener presente que las mangueras de conexión entre la máquina recuperadora, el sistema de refrigeración y el tanque recuperador deben ser de la longitud mínima posible, así como el diámetro máximo posible, con la finalidad de contribuir a aumentar el rendimiento del proceso. El refrigerante en fase de vapor es normalmente aspirado por la succión de la máquina recuperadora y una vez condensado es enviado al tanque recuperador. Bueno, acá es distinto, ¿eh? Acá tenemos la máquina recuperadora. En esto no teníamos máquina, era directo. En este y en este, era directo. ¿Sí? Entonces necesitábamos sí o sí que estos estuvieran vacíos para que después fluya. ¿Sí? Entonces, para la fase gaseosa vamos a necesitar la máquina recuperadora. ¿Sí? Otra vez tenemos, bueno, el manifold a la baja, a la alta y al servicio. Este entra a la recuperadora de gas. ¿Sí? Esta es recuperadora, no es recicladora. ¿Sí? Lo recupera, es una bomba en definitiva, y lo coloca en un cilindro recuperador, que es este, que tiene una báscula. ¿Para qué servía la báscula acá? La balanza. Para saber vaciarlo por peso. cuánto líquido le pusimos, cuánto. Exactamente. Para saber en peso, ¿sí? Lo que estoy retirando. ¿Sí? Pues yo tengo una idea de cuánto tengo, cuánto refrigerante tengo. Sí, lo tengo. Entonces, esto me va indicando que voy llegando, ¿sí? a ese valor. Hay dos formas de conectar la máquina para recuperar. Tiene un filtro de humedad, bueno, ¿Cómo? No te escuché. que tiene un filtro arriba de humedad. Sí, sí, sí.
Hay dos formas de conectar la máquina para recuperar vapor, según sea el caso. En el juego de manómetros de los dos lados del compresor, sistemas comerciales medianos, solo del lado de baja, donde hay que instalar una válvula pinchadora para extraer refrigerante, y la cantidad de recuperar es pequeña, refrigeradores domésticos. O sea, solamente del lado de baja. Hay que instalar una válvula para sistemas pequeños y domésticos. Recuperación en fase líquida. ¿Mm? Debido a que los compresores reciprocantes, ¿se acuerdan cuáles eran los reciprocantes? Los de pistón. Solo pueden trabajar con gas refrigerante en fase gaseosa. Es necesario evaporarlo todo y extraerlo del sistema antes de que llegue al compresor. Para evaporar el refrigerante que se encuentra en fase líquida en el sistema, es necesario agregarle calor, ¿sí? Lo cual debe hacerse en forma segura. Por ejemplo, mantener operando los ventiladores del evaporador, ¿sí? En el caso de los enfriadores de agua industriales, mantener el agua circulando, ¿sí? Lo cual adicionalmente previene que se congele. O también, ¿se acuerdan que necesitábamos las lámparas esas para proporcionar un calor extra? En caso de que la máquina de recuperación no tenga un sistema de evaporación, se debe proteger contra la llegada de refrigerante líquido utilizando el juego de manómetros para ir dosificando, mediante las válvulas de operación, su ingreso desde el sistema a la máquina, y utilizándola como si fuera un dispositivo de expansión. Entonces, esto sería la recuperación en fase líquida. Debido a que los compresores solo pueden trabajar con gas refrigerante en fase gaseosa, es necesario evaporarlo todo y extraerlo del sistema antes de que llegue al compresor. Para eso se evapora el refrigerante que se encuentra en fase líquida en el sistema y es necesario agregarle calor, lo cual debe hacerse mediante práctica segura. Bien. El refrigerante líquido puede ser recuperado por técnicas de decantación, separación o push-pull, succión y retroalimentación, con el consiguiente arrastre de aceite. El método push-pull. Las operaciones de push-pull se llevan a cabo usando el vapor del cilindro para empujar el refrigerante líquido fuera del sistema. Por eso se llama push-pull. Push, empujar, ¿sí? Y pull, tirar. Sí. Se llevan a cabo usando vapor del cilindro para empujar el refrigerante líquido fuera del sistema. Entonces acá tenemos. Este sería la unidad que contiene el gas, ¿sí? Líquido, acá tenemos una mirilla, entonces ahí vemos, ¿sí? Abierta, abierta, tanque recuperadora, báscula, vapor, vapor caliente, vuelve, empuja y saca. Entonces, se conecta una manguera desde el puerto de líquido de la unidad cuyo refrigerante se quiere extraer. Ahí. A la válvula de líquido en el tanque recuperador. Ustedes se acuerdan que acá tenemos una válvula Y, donde una era para líquido y la otra era para gas. Se conecta otra manguera desde la válvula de vapor del tanque recuperador, desde acá, a la entrada de la succión de la máquina recuperadora. A la entrada de la succión de la máquina recuperadora. Y finalmente se conecta una tercera manguera desde la salida o la descarga de la máquina recuperadora al puerto de vapor del equipo.
Ahí está la salida al puerto de vapor acá. ¿Sí? Que sería la salida del compresor. Desde la entrada y la salida del compresor. El tanque recuperador succionará el refrigerante líquido, que es el movimiento pull, de la unidad de calefacción desactivada cuando la máquina recuperadora haga disminuir la presión del cilindro. El vapor succionado del tanque recuperador por la máquina recuperadora será entonces empujado de vuelta, es decir, comprimido hacia el lado que corresponde al vapor de la unidad HVAC, que está desactivada. Acá explica lo que es HVAC. HVAC es aire acondicionado, heat de calor, ventilación y aire acondicionado y refrigeración. Eso significa HVAC. Entonces, repetimos esta parte. El tanque recuperador succionará el refrigerante líquido, movimiento pull, de la unidad HVAC cuando la máquina desactivada. Cuando la máquina recuperadora haga disminuir la presión del cilindro, el vapor succionado del tanque recuperador por la máquina recuperadora será entonces empujado de vuelta, que es el movimiento push, es decir, comprimido hacia el lado que corresponde al vapor de la unidad HVAC desactivada. Una vez que la mayoría del refrigerante haya sido cargado del sistema al tanque recuperador, la máquina recuperadora comenzará a ciclar, controlada por su presostato de baja presión de succión, removiendo el resto de refrigerante en forma de vapor. Cuando la máquina de recuperación ya no continúe ciclando y se detenga por completo, y se indica que se ha recuperado todo el refrigerante posible del sistema. Entonces, el sistema este de push-pull utiliza una máquina recuperadora, ¿sí? Un tanque recuperador de gas, una parte donde retoma el líquido, al entrar acá lo calienta, lo transforma en vapor caliente y lo mete de vuelta y vuelve a empujar, ¿sí? Entonces empieza a circular y lo transforma y lo mete acá. ¿Sí? Lo va metiendo acá. Ahora bien, este sistema de push-pull, ¿sí? Es uno de los más completos, porque se ha recuperado todo, se recupera todo. No se debe utilizar el método push-pull si el sistema tiene una carga menor a 9 kilos, si el equipo es una bomba de calor u otro sistema donde el refrigerante pudiera quedar aislado, si el equipo tiene un acumulador entre los puertos de servicio utilizados para recuperar líquido, si ha ocurrido una migración de refrigerante y se desconoce su ubicación, si el diseño de la tubería en el equipo no permite crear una columna sólida de líquido. Si se utiliza este método push-pull, se necesita una mirilla para poder saber que se terminó de recuperar todo el líquido. Tener una tercera manguera lista, ya que será necesaria. Después de haber retirado todo el líquido, se deben reconfigurar las mangueras para recuperar el vapor, ya que este método no hace un vacío del sistema. Ese sería el método push-pull. El método líquido y vapor. Es importante saber el tipo y la cantidad de refrigerante que se va a recuperar, siempre que sea posible. Previamente hay que retirar las válvulas pivote o válvulas Rader de los puertos de servicio. Es una buena práctica de refrigeración utilizar mangueras con válvulas de bola integradas. Siempre es mejor tratar de retirar primero el líquido del sistema y después el vapor restante. Esta acción acelera la velocidad de recuperación del gas. Acá está el diagrama. Tenemos
el manifold a la zona de succión, a la de descarga, el filtro, entra y entra el gas, y acá. Cuando hay grandes cantidades de refrigerante es mejor utilizar el método push-pull, ya que es 3 veces más rápido que hacerlo directamente. Cuando es posible es recomendable recuperar el gas del lado de alta y del lado de baja utilizando mangueras cortas para el servicio. Mangueras largas aumentan el tiempo del proceso. Si al comenzar a retirar el líquido del sistema el compresor suena, hay que saber que eso lo daña, reduciendo notablemente su vida útil. Es poco usual que pase y no debe ocurrir bajo un procedimiento normal. Siempre debe hacerse la recuperación del lado de vapor en el tanque recuperador. Esto reduce la posibilidad de la presencia de refrigerante líquido remanente en las líneas. ¿Sí? Siempre debe hacerse la recuperación del lado de vapor en el tanque recuperador. Hacerlo así garantiza un proceso más limpio. Durante la recuperación del gas, al momento de retirar las mangueras, puede salir una línea de refrigerante líquido al terminar. El utilizar un filtro deshidratador en todos los procesos descriptos es una protección para la máquina recuperadora. Esta recomendación adquiere relevancia, en particular cuando se recupera un gas refrigerante de un sistema que se quemó un compresor. En la otra. Bien. Profe, Sí. una consulta. Cuando se recupera un cierto refrigerante y después al tiempo se quiere recuperar otro tipo de refrigerante, ¿se le hace alguna limpieza al envase, digamos? ¿O se Es lo puede? que decía antes, que no tiene que quedar ni una secuela de otro anterior. ¿Y Por cómo eso se se lo le hace limpiaría? limpieza y con nitrógeno. Limpieza y vacío, ¿sí? Para asegurarse, primero, de que está en condiciones ese tanque recuperador, no solamente el tanque recuperador, sino el equipo, la recuperadora. Ahí hablaba de la limpieza. Oh, estoy igual que el día que me agarró el COVID. Sí, se le nota que no está. Sí, que no no, está- se me corta la garganta. Bueno. Acá tenemos una tabla de cambios de gases. Gases refrigerantes usados para sustituir los CFC. Estos son los que hay que sacar, el 12, el 22 y el 502. Y esto se le llama refrigerantes transitorios, que sustituyen al R12, al 502 en este caso, y el R12. En este caso, bueno, es solamente el cambio de refrigerante y ya está. En estos, que son refrigerantes libres de cloro, acá está lo que sustituye, ¿sí? Y el tipo de lubricante que utiliza al cambiar de refrigerante. En esto nos dice que es un cambio difícil, no se recomienda en sistemas de compresor hermético. No se recomienda en sistemas de compresor hermético, no se debe hacer debido a que trabaja con una presión mayor al R22. Bien. Tabla de aplicación de los gases más comunes. Alquibenceno, POE, baja temperatura, media y alta, esta es la referencia. Esto, la aplicación de los refrigerantes más comunes. Creo que en algún momento alguno de ustedes me preguntó esto, qué tipo de refrigerantes más
comunes. Bueno, acá tenemos 401A, B, 2A, 2B, 8A, 9A, son, en este caso, el 401A, refrigeración doméstica y equipos de refrigeración. El 401B, equipos de congelación, refrigeración de equipos móviles, que antes tenían el R12, ¿no? El 402A, este B y M significa esto que está acá. Baja y alta temperatura, AB alquibenceno, aceite mineral y el polvo. Cámaras de congelación, solo usar en ubicadoras de hielo, cámaras de congelación y cámaras de refrigeración, cámara de congelación, el 409A, aire acondicionado no centrífugo, doméstica, el 134A. ¿Cómo? Cubicadora de hielo, ¿qué sería? No te entiendo. ¿Qué es una cubicadora de hielo? ¿Eso preguntaste? Creo que tenía el micrófono abierto. Bien. Pensé que había... No, le pregunté qué sería una cubicadora de hielo. Las que hacen los hielos de tipo rolito. La máquina que hacen hielo. Una máquina de hielo. Sí, una máquina de hielo, sí. Es una... Sí, es eso, una cámara de... que congela agua y le hace hielito. En algún momento nos permitieron ir a la de Rolito. Sí, Rolito se llama precisamente, que está ahí al costado de la Panamericana. Bien. Bien. Consideraciones que se deben tener en cuenta antes de proceder un cambio de gas. No se recomienda en sistemas donde los compresores hayan sido fabricados antes del 73. ¿Sí? Esto se debe a las diferencias de los materiales usados para aislar el motor. ¿Sí? Y en la compatibilidad con estos nuevos refrigerantes no fue evaluada. En sistemas largos se recomienda no cambiar el aceite a las 24 horas. Es mejor esperar unos 5 días para impregnar todo el sistema más eficientemente con un nuevo lubricante. ¿Sí? Cuando se refiere a sistemas largos, se refiere a largas tuberías, ¿sí? O sea que estamos en una cámara frigorífica grande, por ejemplo. O un sistema de refrigeración, qué sé yo, de un shopping, ¿sí? Un aire acondicionado de un shopping, por ejemplo. Es importante considerar que los refrigerantes con un potencial de alto agotamiento de la capa de ozono ya no estarán disponibles en el mercado, por lo que es necesario hacer la reconversión o sustitución de refrigerante para usar únicamente los que tengan un PAO bajo o nulo. Un PAO es potencial de agotamiento de ozono. Cuando se tenga el caso de un sistema de refrigeración o de aire acondicionado con un compresor hermético, solo se tiene que hacer vacío y proceder a cargarlo con una mezcla, de acuerdo al procedimiento descrito antes. Cuando se tenga el caso de un sistema de refrigeración o de aire acondicionado con compresor hermético de R12, sin gas, precargado con alquibenceno, solo se tiene que hacer vacío y proceder a cargarlos con una mezcla, de acuerdo al procedimiento descrito en este manual. No me doy cuenta qué es lo que quiere decir esto. Sin gas. Hermético R12 sin gas. Precargado con aceite solo se tiene que hacer vacío y proceder a cargarlo con una mezcla de colocación. Bueno. Cuando se tenga un caso como el anterior, pero con un compresor sin gas,
precargado con aceite mineral, debe retirarse el compresor, sacar el aceite, cargar el quibenceno y seguir el proceso de acuerdo con el procedimiento descrito del presente. Ah, se refiere a que se usa el mismo mineral o no, a un aceite, el mismo lubricante o no. Si usa el mismo lubricante, si ya está precargado, solamente hay que hacer el vacío y cargarlo. En este caso, no. Pero con un compresor sin gas precargado, con aceite mineral, debe retirarse el compresor, sacarse el aceite y cargar cuando estamos cambiando de mineral al quibenceno. Bien. Bueno, esto ya es mucho más específico. Reglas para seguir para realizar el cambio de gases, ¿sí? Acá tenemos el 12, el R12, que lo pueden, o sea, se puede reemplazar por el 401A, 401B, 409A, y el 502 con el 402A, 402B, 408A. O sea, este lo habíamos visto, ¿lo vi con ustedes el software ese? ¿Lo vi con ustedes en el software? ¿Cuál? El software, a ver, déjenme ver, ¿cómo se llama? Estar acá, con selector. A ver si era con selector. Porque el Cool Selector es más actualizado. Acá está. Este creo que era. Acá está. Fíjense, acá tenemos el refrigerante antiguo y el nuevo refrigerante es este. Que yo voy a poner otro. Qué sé yo, elijo uno cualquiera. Y fíjense, ahí le puse el nuevo refrigerante y acá me indica, bueno, acá por ejemplo ya me está diciendo que no. ¿Sí? Advertencia, riesgo de capacidad insuficiente del compresor. Acá, advertencia, la configuración del recalentamiento no se puede adaptar. O sea, me va diciendo los problemas que tiene, ¿sí? Si yo lo cambio por este refrigerante. Voy a usar otro. Bueno, acá solamente en este. Verifique la reducción de la eficiencia. O sea, todo está bien, pero hay una reducción de la eficiencia. Elijo otro. 134, este no. No, tiene muchos problemas y así. 290. Tiene la misma eficiencia, pero compruebe si el compresor es de tamaño insuficiente. Y acá tenemos otro, tuberías de líquido, la tubería es de tamaño insuficiente, verifica la velocidad. Bueno, y así. Está bueno este me va diciendo todas las cosas diferentes. El R600, no, imposible. Este está bueno, y así. Sí, era este software. Este es el Cool Selector. ¿Sí? Este, Cool Selector 2. Yo le había dicho de dónde sacarlo, ¿no es cierto? Este lo usé poco, pero está interesante. Bien, ya que tenemos acá la cámara frigorífica, vamos a ver los pasos, ¿sí? Los pasos para una cámara frigorífica, ¿sí? Lo primero que me pide, lo primero que tengo que tener noción es la longitud, las dimensiones de la cámara, ¿sí? Me pide las temperaturas ambiente del suelo, la humedad relativa del lugar y si el suelo está aislado. Me pregunta si estas dimensiones son interiores o exteriores. Bueno, sí, las dejo como están.
¿Qué producto vamos a cargar? Acá tenemos una pequeña lista de distintos tipos de productos. Estos productos, por ejemplo, productos variocongelados, ¿sí? Productos de obrador congelado. No sé lo que es producto de obrador, honestamente. De obrador. No, no sé. Bueno, bebidas. Las bebidas se enfrían, no se congelan, ¿sí? Los lácteos creo que también se enfrían. Los pescados sí se congelan, ¿sí? El pescado congelado, bueno, pero el pescado sí, siempre se congela. Las flores no se congelan porque se queman, hay que refrigerarlas. La fruta, lo mismo. La carne sí se congela, ¿sí? Los embutidos, los mariscos. O sea, hay productos, bueno, los helados de ya, las aves, que pregunta si es congelado o no en este caso. Bien, le vamos a poner lácteos. Fíjense, bueno, acá la carga. ¿Mm? La carga, la cantidad diaria que voy a necesitar congelar, perdón, refrigerar. Estimar carga de producto a partir del volumen de la cámara. Bien. Porcentaje del espacio aprovechado con producto, 50%. Porcentaje de la carga diaria del producto, 20%. ¿Qué quiere decir? Porcentaje del espacio aprovechado con producto. Quiere decir que el espacio, que se deja espacio para circular, o sea, no voy a llenar el volumen de la cámara todo con producto. Tengo que dejar, tengo que tener en cuenta en qué lo voy a colocar, ¿sí? Los espacios para que la persona entre y retire los productos, ¿sí? Paso de hombre. Y bueno, acá me cambió, me puso una carga total en la cámara de 32.940 kilos. Y hay que saber el tamaño del producto. Todo eso está, hay que calcularlo. Con un software o a manopla, pero hay que calcular. Esto sí, los valores recomendados, ¿sí? Basados en las ediciones. Condiciones de la cámara, 7 grados. ¿Qué es eso? La humedad relativa, las horas de trabajo, ¿sí? Las horas que va a trabajar en el día esa cámara. Los paneles se refiere a esto, ¿no? A las paredes, que pueden ser de poliuretano, poliestireno o polisocianurato, ¿sí? Vamos a dejar el de poliuretano. Y el espesor que tenemos, vamos a ponerle más de 60 como está. Bien. Otra cosa que hay que tener en cuenta, bueno, acá ya tenemos las dimensiones, las condiciones de la cámara. El producto que ya lo habíamos elegido antes, la cantidad diaria. Otra cosa que hay que tener en cuenta para la cálculo, lo que estamos haciendo hasta ahora es calcular la carga. ¿Qué es calcular la carga? Es calcular el frío que le tenemos que brindar a la carga. O sea, al calor, la cantidad de calor que tenemos que quitar de lo que está ahí. A esa cantidad de calor que uno le agrega, perdón, que le quita, se suma esto, que son las renovaciones de aire. O sea, va a haber renovaciones de aire, tiene que haber, ¿sí? Que puede ser con la apertura de la puerta o una tasa de renovación, que se estipule que haya algún lugar donde se pueda ingresar aire, ¿sí? Porque hay una renovación de aire. Entonces, cuando entra aire, está entrando carga. Otra es la transferencia de calor a través del panel. Este es un panel que tenemos acá temperatura ambiente y acá tenemos
dijimos 7 grados, ¿sí? Entonces va a haber una transferencia de calor a través del panel. Pero este panel es de buena, buen Aislante. aislante, ¿sí? Entonces lo que va a pasar va a ser poco. Y aparte le pusimos 60 milímetros, que es bastante. No, 6 centímetros, no es tanto. Acá está la temperatura ambiente y la temperatura del suelo. ¿Sí? Bueno, generalmente se pone en 10 grados. Otra carga es la carga adicional por luces, ¿sí? Porque hay luces e iluminación adentro, por ventiladores, que son los ventiladores que están en el evaporador, por las personas y otras cosas. Bueno, acá dice 0. El tema del desescarche, si va a ser eléctrico o va a ser natural, vamos a meterle así. ¿Y cómo quieren? ¿Vamos a hacerlo eléctrico? No, a ver, natural, es más fácil. Desescarches al día, esto es por práctica. ¿Cuánto le ponemos? 1, 2, 1, 1. ¿Qué pusimos? Leche. Ajá. No va a llegar a congelarse, así que con 1. ¿Y cuánto tiempo? Y es poco, porque va a ser, es leche que no se congela. Tal vez sea mucho, 1 por día. Pero no le puedo poner menos de 1. 0,5. No sé si me lo tomo, a ver. 0,5. Ah, me lo tomo. ¿Quién puede desescarche? Eso, 10 minutos. ¿Según dónde? Bueno, Sudamérica. Y ya con eso elegimos un equipo. Este debe ser el más caro. Este es otro, el El más Optima. común es el de abajo, ¿no? El azul. Sí, para mí que este es el más común. Nosotros tenemos plata, así que vamos a elegir este, porque tiene más cosas. ¿Y qué refrigerante? Bueno, según la otra tabla, bueno, podemos poner 134A, ya me lo olvidé de cuál era bueno para una cámara frigorífica. Pero bueno, este me lo pone como opción, vamos a ponerlo. Acá elijo la válvula de expansión, si la quiero, aquí esta sería una electrónica, y esto sería una termostática, y la elijo si la quiero de latón o de acero inoxidable, ¿sí? Vamos a elegir una electrónica. ¿Cuál de las dos es mejor de esa? ¿De la electrónica o la termostática? La electrónica, Ah, la electrónica es mejor. Esta es más viejita, la de expansión termostática. Tipo de soldadura, bueno, esto depende de lo que, del lugar donde esté la cámara. O sea, podemos, en nuestro caso, que es nuestra primer cámara, podemos usar cualquiera de los dos. Si ya hay otras cosas con otro tipo de soldadura, por ahí se usa la otra, pero bueno, nosotros elegimos nosotros lo que queremos. ¿Qué más? Seleccione controlador y accesorios para la válvula de expansión electrónica, un controlador de recalentamiento, una pantalla, un cable para pantalla, bueno, son los distintos elementos. Sí, queremos todo. ¿Sí? ¿Y qué más? Bueno, ahí me da la capacidad de refrigeración, los valores de evaporación, de condensación, esta condición que la habíamos puesto nosotros. Acá tenemos, fíjense, calculó con esos 60, cuánto, detalles de la carga, cuánto pasó por transmisión a través de los paneles de poliuretano, lo que entró por infiltración, el total, el producto de enfriamiento, respiración, no hay respiración porque es lácteo, por luz, por personas, por ventiladores, por desescarche. Un poquito. Bueno, longitud de línea entre unidad de condensadora y evaporadora, 1 metro. Bueno, lo selecciono. Va a tardar un cachito.
Y acá está el equipo, con las distintas partes. Acá están los distintos elementos, las longitudes, la velocidad, toda la distancia. Acá están las presiones y temperaturas en los distintos puntos. El ciclo, información, documentación, resumen de datos, ¿no? Bueno, tiene todo. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta en el diseño de una cámara frigorífica? Primero la carga, ¿sí? No, primero, ¿dónde va a estar? Si va a estar esa cámara frigorífica va a estar adentro de otro galpón más grande, o si va a estar expuesta al exterior, con paredes al exterior. En ese caso, influye obviamente el clima. La carga, si va a ser si hay cámara, si es solamente cámara o si hay precámara, ¿sí? Puede ser que haya una precámara, entonces la temperatura de ingreso del producto lo define la precámara, ¿sí? Entra a temperatura ambiente a la precámara, de la precámara entra a la cámara a 7 grados, para decir algo, ¿sí? En el caso, vamos a suponer que estamos hablando de pescado, entra a temperatura ambiente en la precámara y de la precámara se lo lleva no sé, a 2 grados, ¿sí? Se lo enfría bastante, y después de ahí se lo mete en la precámara, en la cámara se lo lleva, qué sé yo, por ejemplo, a -10. Entonces ahí tenemos distintas cargas, ¿sí? La carga de la cantidad de calor que yo le voy a sacar al material, al elemento, va a depender ¿de qué depende? Depende de si lo voy a enfriar, lo voy a congelar, ¿sí? Entonces si lo voy a congelar va a pasar por distintas partes, por distintos procesos, de tanto a tanto y hasta llegar en distintos procesos, o sea, en distintas etapas va a llegar hasta la temperatura final de congelación, en este caso. Depende de la carga, o sea, cuántos kilos de pescado, cuántos litros de leche, ¿sí? Va a depender del salto, obviamente, el salto térmico. Va a depender de la cantidad de en qué lo coloco, ¿sí? Porque si yo meto el pescado, por ejemplo, en cajas de madera, la caja de madera también es una carga, entonces hay que tener en cuenta el embalaje, si uso pallets o lo que sea, o si uso cajas de plástico, ¿sí? Si adentro hay estantería o lo que sea, eso también se va a enfriar y forma parte de la carga. Las luces, la cantidad de veces que se puede entrar a la cámara, cuántas personas van a entrar y cuánto tiempo van a estar adentro. Si la persona está adentro, obviamente hay luces, entonces eso también es parte de la carga. Y todo eso se va sumando y viene a ser esa, en el caso cuando usábamos el ¿se acuerda que usábamos el Colpack? Que decíamos que la carga era de 10 kilowatts, para poner un número. Todo eso forma parte de esos 10 kilowatts. Todo. ¿Sí? En el caso de una cámara frigorífica. Voy a buscar. Profe, Sí, por ejemplo, una vez que tenemos todo calculado eso sumado, ¿le tenemos que dar un porcentaje más? sí, se le da un índice, un coeficiente de seguridad del 10%. A eso. Ah, buenísimo. El 10%. ¿10%? Sí. Por lo menos es de lo que le poníamos nosotros. Sony 14. Vamos a volver y media, así me dan tiempo para buscar. Yo había hecho una planilla en Excel de una cámara frigorífica. Ahí les muestro los cálculos, ¿sí?
Así que volvemos y media. ¿Mm? Ok. Y se los muestro. Listo.